Hay un propósito de Dios en tu vida. Tú tienes algo que hacer sobre esa tierra, algo grande que tienes que hacer, pero tienes que enfocarte en el lugar correcto. Mi vida espiritual tiene que ser enfocada una vez más en el Señor Jesucristo. Mi premio es Él. Mi premio es ser agradable delante de Él. Tú no puedes correr al azar, tú no puedes correr por correr. Tienes que estar definido hacia la meta, esforzarte. Tienes que tener claro, puesto los ojos en el Señor, entender que Dios tiene algo en tu vida, y si Dios te está llamando, tú tienes que ser responsable ante el Señor en todo lo que determina en tu vida. La Biblia dice que los que tienen fe contagian a otros. Así que la fe de una persona que tiene esa firmeza, esa convicción, esa base, va a contagiar a otros. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice la palabra del Señor en una de las cartas del apóstol Pablo, ahí escribiendo a los corintios, describe una afirmación y una manera de que nosotros tenemos que enfocar. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos quieren terminar bien esta carrera? A ver. ¿Sí? Aquí me encanta esta enseñanza, porque creo que es una aplicación en el contexto que estamos viviendo. Necesitamos seguir corriendo esta buena carrera de la fe. Necesitamos seguir bien afinados y alineados al propósito de Dios. Cada vez que usted viene acá, la palabra siempre nos exhorta, siempre nos anima. La palabra es tan poderosa que comienza a cambiar nuestra manera de pensar, nos redarguye internamente, nos sentimos a veces con esa convicción, nos sentimos inclusive como que nos dan un latigazo espiritual. No sé, de alguna manera la palabra tiene tanto poder que es como un espejo donde que nosotros podemos reflejarnos. Y en ese espejo tan grande y poderoso vemos toda la impureza que está dentro de nosotros. Es tan poderosa la palabra que en nosotros nos permite inclusive darnos cuenta que tenemos que insistir en los caminos de Dios. Por eso cuando vamos a la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice claramente que el que corre en el estadio, diga conmigo, en el estadio, es un lugar, es un sitio, y nosotros tenemos que enfocarnos en este tiempo como un estadio. ¿Cuántos han corrido alguna vez en un estadio? A ver, levante la mano los que han corrido. Ustedes han sido atletas de velocidad, de postas, de remates, de maratónicas, yo no sé. Pero qué fuerte que es correr también en el estadio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, yo recuerdo en mis tiempos de deportista, todas las tardes repasaba, entrenaba, estaba en el estadio Bellavista, yo ahí todas las tardes ahí. Y aunque no crea, era tan hermoso poder entrenar y desarrollar un hábito que me desarrollaba músculos, fortaleza, y estaba listo para competir cuando me tocaba el tiempo de competir. Y el apóstol Pablo menciona aquí correr en el estadio, y es un lugar correcto. Yo quiero decirte, en ese tiempo como cristianos necesitamos enfocarnos en terminar bien esta carrera como hijos de Dios. Tenemos que ubicarnos, como decía el día viernes, ubícate, alíñate, enfócate, a fin de que tú no salgas del camino de la verdad de Dios, que no salgas de lo que Dios ha designado. Hay un propósito de Dios en tu vida. Tú tienes algo que hacer sobre esa tierra, algo grande que tienes que hacer, pero tienes que enfocarte en el lugar correcto. Tienes que enfocarte en la iglesia, tienes que enfocarte en tu familia, tienes que enfocarte en el servicio, porque el momento que tú no corres en el estadio, estás desubicado. Dedicamos a una vida de servicio a Dios. Cuando hablamos de esto, es que todos a la verdad corren y necesitamos esforzarnos constantemente. Por eso el libro de Josué dice, esfuérzate y ¿qué más?
Eso significa que todo el tiempo yo debo tener una buena actitud. Diga conmigo, actitud. El deseo de hacer bien las cosas para Dios. Yo debo ponerme con una buena y manera de pensar, semblante, el deseo. ¿Cómo vengo yo a la iglesia? Como tú vengas, recibes la bendición. Como tú determinas, recibes lo que viene de parte de Dios. Si tú vienes de mala gana, no recibirás nada. ¿Está conmigo? Si tú vienes a dormirte, no recibirás nada. Si tú vienes porque tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposa, tu esposo, porque ya toca, porque hay un servicio, porque me pusieron en lista, déjame decirte que no recibirás nada. Pero cuando tú vienes con una buena actitud y vienes como aquella persona que necesita un milagro, necesita una palabra, sabes que vienes a la casa del Señor, que es tu prioridad, que vas a honrarle al Señor, déjame decirte que Dios te honrará y Dios bendecirá tu vida. Amén. Entonces enfócate, corre y sigue adelante para que seas agradable delante de Dios. Pero solo uno se lleva el premio. Solo uno se lleva el galardón. Solo uno. Hay que correr con una meta. Hay que correr mirando hacia adelante, hacia Jesús. Como predicábamos los días anteriores, puestos los ojos en Jesús. Como mirando ¿a quién? Al invisible. Tenemos que perseverar puestos los ojos hacia el premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Necesitamos nuevamente inspirarnos en el Señor. Mi vida espiritual tiene que ser enfocada una vez más en el Señor Jesucristo. Mi premio es Él. Mi premio es ser agradable delante de Él. Mi premio es que cada vez que yo venga y que le dé un servicio, alabanza, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi ser, Dios mismo se sienta que es contento, agradable, honrado. Corre de tal manera que lo obtengáis. Corre, no te detengas. Dile a tu hermano, no te detengas. ¿Estás cansado? No te detengas. ¿Estás fatigado? No te detengas. ¿Estás enfermo? ¿Estás en quiebra? ¿Estás estresado? ¿Afligido? No te detengas. Corre. Corre de tal manera que lo obtengas. Dios apuesta por ti. Dios pone una fe en ti. Dios quiere seguirte inspirando. Él cree en nosotros. Él sigue creyendo en que tú vas a levantarte en ese tiempo. Yo había hablado en días anteriores que estamos a punto de rematar ya un año 2025 y otros estarán bajando la guardia. Pero mientras unos frenan, tú vas a acelerar. Mientras unos se desmayan, tú te levantas. Mientras unos bajan la fe, tú aumentas en la fe. Tú no puedes quedarte. Tienes que correr. Tienes que levantarte. Levántate, hijo de hombre. Levántate, es el tiempo de tomar nuevas fuerzas en el Señor. Él cree en ti, Él quiere que ganes, que corras y que avances. No te detengas, tienes que dejar a un lado las cosas, tienes que proseguir a la meta, tienes que insistir en Dios. Aunque esta batalla, aunque esta carrera, aunque este servicio, aunque nuestra vida sea difícil, porque ciertamente es difícil, hermanos. Y como decía, en estos tiempos donde que abunda la maldad es tremendo. Cada vez es inmenso. Y como decía el día viernes en la vigilia, ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Estos días de brujas, estos días de monstruos, estos días satánicos que el diablo robó porque todos los días le pertenecen a Dios, pero es el usurpador. Y él ha tomado ciertos días donde que hacen sacrificios, donde la maldad abunda. Y déjeme decirle que después de esos sacrificios, esa idolatría y esa devoción a los demonios, vienen consecuencias. Van a ver que cada vez la gente comienza a sufrir más pobreza, miseria, desórdenes, enfermedades, situaciones, porque la atmósfera queda contaminada de tanto demonio. Pero hay una iglesia. ¿Dónde están los de la iglesia? Que no se van a dejar, que no se van a rendir. Corre, levántate, insiste. Mientras ellos estén adorando al diablo, tú tienes que levantarte, adorar al que vive por los siglos de los siglos. Mencionaba ese día que la gente hacía culto a los muertos. Hoy mismo
Es el tiempo de los difuntos y la gente va y hace muchos rituales y lleva inclusive cositas a los cementerios. Hay algunos que llevan hasta alimentos, llevan ropas, llevan cosas que tenía el muertito y la gente adora a los muertos. Muchos están inclusive pensando que va a venir la almita a salvarle, a interceder. Están orando que venga algún familiar muerto. Déjeme decirle que usted y yo no somos los que adoramos a los muertos. Usted y yo adoramos al que está vivo, al que resucitó, y su nombre se llama Jesucristo. En algún momento Jesús mismo dijo: dejad que los muertos entierren a los muertos. Usted va a tener una buena memoria. Yo he perdido padres, familiares, gente. Tenemos buena memoria, pero sabemos, como la Biblia dice, que después de este tiempo de dormir o de morir, uno está en una etapa en la que simplemente Dios tendrá hasta el juicio final. No viene el alma acá. Cuando se dice la almita en pena, puede ser un demonio que está en pena por ahí. Así que tenga muy en claro, otro momento predicaré sobre esto. Pero quiero decirte en esta mañana, en este tiempo tienes que volver a correr. Tienes que volver a levantarte, no te detengas. Tienes que vencer las pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas? No te detengas, aun tan grandes que sean. Dificultades, tribulaciones. La Biblia dice en Romanos: aún ni la tribulación, la angustia, peligro, hambre o desnudez, nada te separará del amor de Dios. Es el tiempo de volver a tomar fuerzas en Dios. Así que esta mañana comienza a dar algunas cosas. Comienza a ponerte nuevamente en la forma espiritual y comienza a correr. Corre, levántate para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Qué dice aquí entonces el apóstol Pablo? Dice, en este tiempo tan especial, mira lo que dice aquí el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Cuántos han sido buenos deportistas? A ver, levanten la mano los que han sido buenos deportistas. ¿De qué se ha abstenido? La comida. Uy, nada de comidas con grasa, nada de comidas que demandan. Mucho más cuando el deporte demanda un peso y tienen que cuidar esa categoría o ese peso, ¿sí? Entonces, yo pesaba 62 kilos cuando comencé mi vida deportista. Hoy no me pregunte cuánto peso, aunque ya he bajado un poco. Pero yo llegué a pesar 110 kilos. Póngase y multiplique por 2.2. Ya sabe a cuánto llegué. Hoy estoy a menos de los 100. Pero cuando yo le hablo de esto, es que en el tiempo de deportista, inclusive yo salía con mi esposa, ella era mi novia ahí, y se admiraba de mí, de mi disciplina. Tenía el tiempo que me levantaba a 5 de la mañana a trotar, 2 pepas de ajo, miel de abeja, huevo crudo, Rocky. Iba a la universidad, 11 de la mañana a la federación hasta la 1. Venía, almorzaba, ensalada, pechuguita, huevitos duros. Tarde al gimnasio desde las 3 hasta las 9 de la noche y regresaba a la casa porque tenía que competir a nivel nacional y entonces tenía una resistencia bárbara. Que volvieran esos tiempos, ¿no? A ser deportista, a ser disciplinado, a tener tanto cuidado de todos. Cuando habla la Biblia dice, aquellos que luchan, mira lo que dice aquí, aquellos que luchan, de todo se abstienen. Y mi entrenador me decía, no malas noches, cuidado con salir a las farras. Y tenía una vara que era la mansa locos. La mansa locos ahí. Y en entrenamiento no avanzabas a correr, palo contigo. No avanzabas a oportunidades, palo contigo. No avanzabas, palo contigo. Porque él nos decía, tienes que abstenerte. Cuidado si estás hecho el enamorantín, decía por ahí. A todos nos hablaban, a todo el equipo. Nada de salir con enamoradas, con enamorados que dice por aquí, dice por allá. Peor si te tomas los tragos. Cuidado. Y si para sacar una presea, una corona, una medalla, la gente se abstiene, mucho más nosotros que necesitamos guardarnos para el Señor. Versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Diga conmigo, a la aventura. ¿Qué sería eso de correr como a la aventura? Simplemente que estás corriendo como que ya, porque así te dio, como decir, la gana, el antojo, porque quieres. Tú no puedes correr como la aventura, tú no puedes correr al azar, tú no puedes correr por correr. Tienes que estar definido hacia la meta, esforzarte. Tienes que tener claro, puesto los ojos en el Señor, entender que Dios tiene algo en tu vida. Y si Dios te está llamando, tú tienes que ser responsable ante el Señor en todo lo que determina en tu vida. Así que no vivas por vivir.
No vivas la vida loca. No vivas la vida simplemente así es, pues, pastorcito. ¿Cómo estás? Pasando. Viviendo para no ser soberbio. Ay, dándole. No puede vivir a la aventura. No puede vivir por vivir. Usted y yo tenemos un propósito de Dios. Tenemos una asignación divina. Tenemos algo que Dios ha determinado en nosotros. Usted y yo tenemos que encontrar y saber por qué estamos en este lugar de tierra, en este espacio. Usted y yo tenemos que nuevamente enfocarnos y no quedarnos pasivos, cruzados de brazos. Tenemos que correr, tenemos que levantarnos, tenemos que terminar la carrera, tenemos que insistir, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. No puedes quedarte ni correr a la aventura. Segundo punto, dice aquí, de esta manera peleo. ¿Cómo pelea? No como quien golpea. ¿Golpea qué? Al aire. Tú no puedes dar golpes, desperdiciar tu fuerza en cosas que no producen. Tú no puedes desperdiciar en gente que no produce. Tú no puedes desperdiciar inclusive en los días como que fueran así nada más y ya no pasa nada. Sabes que cuando tú te das cuenta, han pasado los años. Y se da cuenta que han pasado los años. No puedes gastar tu fuerza, no puedes gastar tu ánimo, no puedes gastar tu vida como que estás golpeando al aire, como viviendo por vivir. Tienes que enfocarte. La vida que Dios te da, la fuerza que Dios te da, los recursos que Dios te da. Tienes que ser bien sabio, buen administrativo del tiempo, del recurso, de la vida. Lo que Dios te da. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, ¿dónde están los jóvenes? Tienen que enfocarse. Los jóvenes, ay, no importa, pastor. ¿Cómo estás? Bien. Los años de experiencia nos llevan a ver muchos testimonios de gente que dejaron pasar oportunidades, de gente que dejaron la vida golpeando al aire, como que no pasa nada. Y luego te das cuenta que la vida te pasó factura. No golpees al aire, no pierdas la vida, no pierdas las fuerzas. Enfócate en el Señor. Y dice aquí el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En servidumbre. Tú tienes que decir a este cuerpo, a esta mente, me someto a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y el diablo irá. Sométete con tu cuerpo hacia el Señor. Este cuerpo tiene que ser un cuerpo que agrada al Señor. Este cuerpo tiene que ser una ofrenda agradable al Señor. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es para agradarle al Señor y no al mundo. Este cuerpo es para poder dar testimonio de la gloria de Dios. Somételo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Di conmigo, con temor y reverencia a Dios. No vaya a ser que tú aquí y simplemente la vida la llevas como hoy están viviendo un montón de gente, un cristianismo light, que no pasa nada, que todo es chévere, que todo está bonito y a la larga tú mismo quedes eliminado. Porque tú puedes un momento ser pero bien avivado con esa presencia y quieres predicar, eres un heraldo. Heraldo es anunciar y estás, habla uno, habla otro, predica uno y de pronto bajas la guardia y se te apaga el fuego y esa llama que había en tu corazón comienza a extinguirse y entonces ya no eres ese hombre. Perdiste la humildad, perdiste la sencillez, perdiste la gracia. Y cuando ya no hay humildad, ya no hay sencillez, ya no hay gracia, ya no hay temor a Dios, entonces ten cuidado, porque tal vez a la larga tú pierdas y puedas quedar, ¿qué puede pasar? Eliminado. Les quiero hacer una pregunta. ¿Están seguros que se van a ir al cielo? ¿Están seguros que están a cuentas con Dios? ¿Están seguros que tienen santidad? Siguen bajando los amén. ¿Están a cuentas? ¿Están seguros? ¿Están claros? Dios es tan bueno que Él comienza con nosotros y nos sigue perfeccionando. Y cuando yo llego a la iglesia, la palabra comienza a redarguirme y así Dios comienza a decirte, sabes que yo tengo un plan perfecto contigo. Dios es el planificador que nos lleva a la perfección.
Cuando tú estás aquí en la iglesia, es que Dios te va perfeccionando. El que comenzó la buena obra, Él es fiel en completar. Déjame decirte que tú estás siendo transformado, estás siendo trabajado, estás en las manos de Dios y Dios está planificando algo en ti para que alcances conforme a los designios divinos. Amén. A los propósitos de Dios. Amén. ¿Qué necesitamos? ¿Qué quiere? ¿De qué manera, pastor? ¿Cómo aprendemos esto? Entonces, repite conmigo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿De dónde vinimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? 3 cosas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Y a dónde vamos? Debemos entender esto, comprendiendo que podremos hacer más y avanzar cuando yo sé quién soy. Identidad. ¿De dónde vinimos? ¿De dónde Dios me sacó? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Y qué más? ¿A dónde voy? ¿Cuántos van a ir al cielo? ¿Cuántos se preparan para la eternidad? ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos tienen miedo a morir? ¿Hay gente que tiene miedo a morir? Sí, algunos tienen miedo a morir. Pero ¿cuántos, si les llega el día, este es el día, hasta aquí nomás llegamos y no va más? ¿Cuántos están seguros que descansan con el Señor? Amén. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos y a dónde vamos? Así que quiero rápidamente que veamos algunas marcas o señales de lo que Dios tiene en nuestra vida para que podamos determinar si estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios. Debemos cumplir estas marcas mínimas y la palabra dice en Juan capítulo 3 versículo 3. Vamos juntos a la palabra de Dios y nos exhorta y nos anima a que podamos avanzar de una manera poderosa. Juan 3:3. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer punto determinante para su vida es nacer de nuevo. Tú no puedes entrar al cielo si no has nacido de nuevo. ¿Te acuerdas del mensaje del bautizo? Tú tienes que ser la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, primer punto para poder entender las cosas del Señor, esta marca, esta señal, es que Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, no puede caminar, no puede sentir el reino de Dios. Tienes que nacer en el Espíritu, tienes que tener el Espíritu de Dios, tienes que volver nuevamente a esa relación junto al Señor, nacer de nuevo. No importa si has sido religioso, no importa si estabas de iglesia en iglesia. Nicodemo era un tremendo hombre en lo espiritual, era un líder, era uno de los máximos fariseos que tenía un cargo tremendo, y él dice a Jesús: ¿cómo es nacer de nuevo? Y Jesús le dice: nacer en el Espíritu. No importa los años que tengas en la iglesia, primer punto, para que avances, para que sigas corriendo, tienes que saber que tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Ahora le hago la pregunta del millón. Si usted ha nacido de nuevo, ¿Dios es su prioridad? ¿Dios es su prioridad? Amén. Porque solo el que es nacido del Espíritu anhela las cosas del Espíritu. El que ha nacido de carne solo buscará las cosas de la carne. Pero el que es nacido del Espíritu anhela las cosas. Ahí está la señal, ahí está la marca. Cuando yo busco las cosas espirituales, cuando me apasiona la palabra de Dios, cuando me apasionan los tiempos de alabanza, de oración, de ministración, cuando el Espíritu Santo, cuando yo siento su presencia, yo quiero más de Dios. Amén. El hombre espiritual discierne las cosas espirituales. Nacer de nuevo. Dígale a su hermano: esta es una señal. Nacer de nuevo. ¿Quieres sentir el reino de Dios? Amén. ¿Quieres que el reino de Dios descienda acá a la tierra? Amén. ¿Quieres recibir lo que está en el reino? Amén. ¿Quieres vivir en el reino? Amén. Entonces tienes que nacer. Solo el que tiene el Espíritu busca las cosas del Espíritu. Solo el que tiene el Espíritu tendrá los dones del Espíritu. Solo el que tiene el Espíritu será avivado en el Espíritu. Necesitas nacer de nuevo. Juan capítulo 6 versículo 44.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Una marca fundamental es estar en la escuela del Padre, en la enseñanza del Padre. Déjate guiar por Dios. Déjate guiar. Ser partícipe de la enseñanza de la palabra, del discipulado. Ama la palabra de Dios. La escuela del Padre hace que tú puedas discernir y entender y ser aprobado por el Señor. Cuando tu espíritu es sensible a las cosas del Padre, cuando tu espíritu es sensible a las cosas espirituales, déjame decirte que Dios comenzará a bendecirte porque tu espíritu se conecta a su espíritu. El espíritu puede ser aprobado o tu espíritu puede ser reprobado. Diga conmigo, aprobado o reprobado. Hay espíritus que son aprobados y hay espíritus que son reprobados. ¿Cómo es tu espíritu? ¿Será un espíritu que le agrada a Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Será que le gusta a Dios tu trabajo? ¿Será que le gusta a Dios tu ofrenda? ¿Será que le gusta a Dios tu servicio, tu actitud? ¿Será que a Dios le gusta tu manera de ser? ¿Puede ser tú aprobado o reprobado? Tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien, pero no porque pienses que estás bien, estás en la verdad. Hay un Dios que nos mira todo. ¿Se acuerdan de esos dos hermanos mellizos? Jacobo y ¿qué más? Esaú. ¿A quién Dios tomó? ¿Y por qué lo tomó a Jacobo? ¿Qué hizo Esaú? Vendió la primogenitura, no valoró la bendición, dejó las cosas del Señor, puso en segundo lugar y no permitió la bendición en su vida. ¿A quién Dios lo tomó? A Jacob. Porque luchó, él se esforzó y hasta el día de hoy el padre de Israel, la niña de sus ojos, la nación bendita, viene de un patriarca que fue amado por Dios. ¿Cuántos quisieran que su generación sea bendita? Amén. ¿Cuántos quieren que la bendición del Señor alcance a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus generaciones? Que se cumpla la palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Que sus hijos sean cabeza y no cola. Que sus generaciones sean benditas y no malditas. Que sus generaciones alcancen cargos, puestos, trabajos únicos. Pero determina también de nosotros que podamos ser como Jacob, aún a pesar de las fallas, de ser tal vez sacados de como era Jacob, usurpador, engañador, a ser luego transformado en el príncipe de Dios, el pueblo de Dios. Cuando le hablo de esto, es la escuela del Padre. Yo me dejo guiar por Dios. Yo vengo a la iglesia, me someto al Señor y cuando yo tomo la palabra, cuando yo digo, sí Señor, aquí estoy, entonces Dios me toma en su mano. Romanos capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 9, 13. Como está escrito, a Jacob, ¿qué dice ahí? Amé. Mas Esaú, qué tremendo, ¿no? ¿A quién amó Dios? ¿Y a quién aborreció? Mi vida puede ser agradable al Señor o mi vida puede ser desagradable para Dios. Cuando yo hago lo correcto, el mensaje es realizar lo correcto delante de Dios. Cuando yo hago lo correcto delante de Dios, cuando yo entiendo que a pesar de todo ese cansancio, fatiga, desánimo, tribulación, angustia, yo no dejo la carrera. Cuando a pesar de todo sigo peleando la buena batalla. Cuando a pesar de las circunstancias adversas me pongo y me fortalezco en Dios como mirando al invisible. Cuando yo entiendo que es un llamado divino y no humano. Cuando yo estoy aquí no por agradar al hombre sino al Señor. Cuando yo entiendo que las cosas tienen un punto y que si yo estoy aquí es porque hay un propósito grande, mayor en mi vida, el nacer de nuevo, el obedecer al Señor, estar en la escuela del Espíritu del Padre y entender que Dios tiene que ser lo más grande en mi vida, honrarle a Él, amarle a Él. Señor, está bien lo que yo hago, está bien Señor, me alejo de tal amistad, dejo tal vicio, dejo tal pensamiento, dejo las cosas del mundo, quiero Señor purificarme, santificarme. Señor, yo he pecado pero me arrepiento, vuelvo a ti en esa metanoia, en ese cambio de mente. Señor, no me deseches, vuelvo a ti Señor, como el salmista decía, Señor, lávame, límpiame, purifícame, pero no quites de mí tu Santo Espíritu
espíritu, cuando tú vuelves al Señor con una convicción profunda, Señor, yo quiero ser acepto. No me aborrezcas, no me dejes, Señor, no me abandones, no me sueltes. Porque viene mucho temor de Dios. No siendo aún heraldo para muchos, vaya a quedar eliminado. El Salmo 23, versículo 6, mire lo que dice, Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. ¿Cuándo me sigue el bien y la misericordia? Todos los días. Entonces vuelvo a decirte, si tú eres una persona que busca del Señor, has nacido de nuevo, escuchas la voz de Dios, quieres hacer lo correcto delante de Dios, quieres ser aprobado por Dios, eres salvo, Dios pondrá en ti bendiciones de honra. ¿Te imaginas que en medio de todas las cosas que estás haciendo, Dios está mirándote? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar cuando tú le das tu tiempo, cuando tú le comienzas a dar lo mejor, tu esfuerzo? A veces nos sentimos cansados, pero es maravilloso cuando estás en los planes de Dios. Es fantástico, porque aun cuando estás débil, Dios te fortalece. Amén. ¿Cuántos han sentido eso? A ver. Amén. De pronto dices, yo me siento cansado, pero voy a ir a la casa de Dios, voy a servir, voy a estar ahí. Y de pronto tú sientes que Dios te levanta. Dios comienza a hacer algo grande en tu vida. ¿Por qué? Porque el haber dado pasos de fe en hacer lo correcto, Dios bendecirá. Romanos capítulo 16, versículo 10. Saludad, ¿a quién? A Apeles, que tiene un nombre bonito, vea. Aprobado en Cristo. ¿Qué pasaba con Apeles? Era aprobado. Aprobado en Cristo. Dice aquí, aprobado en Cristo. ¿Se imagina que Dios diga, salúdale a Lucho, salúdale a Pedro, salúdale a Juan? Pero dice ahí, aprobados en Cristo. ¿Ah? Una carta apostólica, una carta de bendición donde que habla de ser aprobado. Y la Biblia menciona eso. Vamos, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procurar con diligencia presentarse ¿a qué? A Dios. ¿Pero cómo debes presentarte? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero ¿cómo debes presentarte delante de Dios? Aprobado. ¿Cuántos quieren ser aprobados? Amén. ¿Están seguros? Amén. ¿Están listos? Amén. Les pregunté hace un momento, ¿se van al cielo? Amén. Esta es una carrera de insistir en las bendiciones de Dios, en los caminos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Miren lo que dice aquí. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. A veces nosotros no nos ponemos a pensar en esto. ¿Seré aprobado por Dios? ¿Dios aprueba esto de mí? ¿O puedo quedarme fuera de la carrera? O habiendo sido heraldo, quedé eliminado. Qué tremendo esto. Necesito volver a Cristo. Necesito que Dios me levante. ¿Cuántos quisieran el perdón de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les lave, les limpie, les purifique, les restaure? Haga todo lo que pueda, hermano. Este es el tiempo de Dios. Pero no se quede reprobado. No se quede paralizado. Este es un tiempo hermoso de gracia donde que Dios vuelve a la iglesia con tanta misericordia, con tanto amor, porque Dios quiere levantarte para que termines esta buena carrera de la fe. No puedes quedarte, tienes que perseverar hasta el final. Así que nuestra justicia, nuestra vida, tiene que ser aún mayor que de los fariseos. Tiene que ser mayor que las que en ese tiempo los religiosos hacían. Debemos dar fruto y fruto en abundancia. No te puedes quedar.
Por sus frutos los conoceréis. Para llegar a la meta necesitamos dar frutos. Para llegar a la meta necesitamos esforzarnos. Pero quiero decir aquí y hacer una pausa. Hay muchos más que en vez de ocuparse, están preocupados. Es decir, más te preocupas y no te ocupas. Cuando digo esto es que más te preocupas, es que hay mucha gente que solo está tan desesperada, afligida y aún con preocupaciones que no haces lo que debes realmente hacer en los caminos de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás, en una versión dice afanada, en otra dice preocupada y molesta. Afanada y turbada, preocupada y molesta. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las preocupaciones por los preparativos, las preocupaciones por el día de mañana, las preocupaciones por lo que viene. Y el Señor le dice a Marta que está preocupada por muchas cosas. De la misma manera, viven muchos aquí en la iglesia, preocupados, inquietos y afanados por muchas cosas. Y eso les lleva, ¿a qué les lleva? A estar estresados. ¿Estás afanado? Es que, pastor, usted no sabe los problemas que tengo en casa y todo. ¿Cuál es su problema? No me lo diga. Algunos dirán lo económico, la salud, mi cónyuge, no sé cuál sea su preocupación. Pero a veces nos quedamos tan enfocados en la preocupación y no podemos avanzar, vivimos estresados. ¿Quieren la bendición del Señor? Amén. ¿Quieren seguir en la carrera? Amén. ¿Quieren terminar? Amén. ¿Quieren levantarse? Amén. ¿Quieren prepararse? Amén. La palabra del Señor nos lleva a esa dimensión. Éxodo capítulo 18, versículo del 14 al 22. Y Moisés, con toda esa unción, y Moisés con toda esa bendición y con todo lo que él tenía, Moisés también se estresó. Y también fue al psicólogo. No, tranquilos. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Mira, Moisés, tú eres muy santo, tú estás muy ungido, has estado delante de la presencia de Dios, pero déjame decirte que yo estoy más viejito que tú, soy tu suegro. Y Moisés, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado. ¿Qué es el trabajo? Pesado. Demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Ahora, escúchame y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes. Y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. El exceso de cargas, el exceso de trabajo, el exceso de tantas preocupaciones en una sola persona te llevan a que te desvíes de la carrera, a que te agotes, que te afanes, que te estreses y que te acabes. Entonces esta mañana, ¿qué quiero decirles? Tienen que hacer lo correcto delante de Dios. Tienen que volver nuevamente a enfocarte en el Señor. Y cuando tú sientas que estás sobrecargado, suelta toda esa carga en el Señor. La Biblia dice ahí: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren poner todo en las manos de Dios?
Tú no vas a poder. Por más fuerte, por más inteligente, solo no vas a poder. Moisés no pudo. ¿Quién te hace saber o pensar que tú lo vas a hacer? Pero di conmigo, con Dios todo es posible. Podríamos decir que muchas cosas nos hemos equivocado. Y a veces es bueno reconocer que también nosotros fallamos. A veces nos cuesta reconocer que nosotros nos equivocamos. Y tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, endereza toda senda torcida. Ayúdame para no seguir enfermándome. No me dejes caer en los afanes de este mundo. No me dejes estar caído. No permitas que me desvíe de la carrera o que sea eliminado. Permíteme avanzar, Señor. Necesitas un tiempo de equilibrio, un tiempo de paz, un tiempo de bendición. Deja de ser como Marta, afanada y turbado. No te quedes en una vida conformista ni tampoco facilista, pero tampoco te desesperes y te acabes. ¿Cuántos tienen gratitud con Dios? Amén. ¿Cuántos saben que este es el día del Señor? Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? Amén. No te preocupes por mañana. No te preocupes por el mañana. Mañana tendrás tu propio afán. Hoy es un día de gloria. Amén. Dile a tu hermano: no te afanes. No te preocupes. Mateo capítulo 6, 34 nos dice la palabra de una manera clara y poderosa: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Hoy es un buen día, hermanos. Descansa en Dios. Deleítate en el Señor. No te preocupes antes de tiempo. Algunos tienen vacaciones, feriado, algunos están más tranquilos. Descansa y deja que Dios esté contigo. ¿Está claro? Les veo calladitos, pero quiero que esta mañana tomen esta palabra. Dios te llamó para que puedas correr la carrera, capacitarte, ungirte y bendecirte. No golpees al aire, no te desgastes, no te aflijas, no te afanes, no te desenfoques. Vuelve al Señor. Vuelve a Dios. Y el Señor te dice una vez más: cambia tus pensamientos de preocupaciones y ponlos delante de Dios. Ponlo delante del Señor para que tú puedas entender lo grandioso de Él. Mateo capítulo 13, 22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, a más de las preocupaciones del mundo y el engaño y de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Las preocupaciones matan la palabra, las preocupaciones matan tus sueños, las preocupaciones te enferman, mata la semilla, y entonces todas esas preocupaciones del mundo aún te engañan y te acaban aún el fruto. Te quitan la prosperidad. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren la bendición entonces? ¿Cuántos quieren la sanidad entonces? ¿Cuántos quieren de Dios? ¿Cuántos quieren sacarse peso tan terrible? Pero pastor, ¿qué hago? Aquí es la fe, hermanos, como viendo al invisible y caminando puestos los ojos en el Señor y volver nuevamente a la palabra, porque el Señor me dice que Él me va a fortalecer para terminar bien esta carrera. Pastor, ¿estamos en este mundo? Sí. Yo también estoy igual que usted en este mundo. Hay un sistema que nos rodea, claro que sí. Y a veces no podemos detener. Déjeme decirle que en el mundo tenéis aflicción. Pastor, ¿en este mundo hay enfermedad? Claro que sí. Recuerdo años atrás, venían enfermedades, tuberculosis terribles, pestes terribles. Recuerdo de una juventud, venía el tiempo que venía el SIDA. ¿Se acuerdan? Todo es el SIDA, tendrás cuidado del SIDA, el SIDA, el SIDA. ¿Y ustedes creen que se eliminó el SIDA? No. Simplemente no se habla, pero ahí está existiendo. Pero un tiempo era el boom. Pasamos la pandemia y todo el mundo hablaba de la pandemia. Ya se olvidaron del SIDA, se olvidaron de la tuberculosis, pero de que existe, todo eso existe. ¿Qué quiero decirle? Que en el mundo hay aflicción,
En el mundo hay epidemias, en el mundo hay problemas, pero nosotros estamos aquí confiando en el Señor. La respuesta a todas las cosas, la respuesta a todo lo que inclusive el enemigo, el mundo, la carne, lo que nos quiere preocupar, este sistema tremendo, déjeme decirle que es la palabra de Dios. Cuando venimos hacia Él y entendemos el mensaje de Dios y entendemos lo que el Señor nos está diciendo, tenemos que en esta mañana tomar decisiones correctas. La decisión más grande y más poderosa que tú tienes que hacerlo es volver a Jesucristo, es volver al Señor. No puedes quedarte solo, no puedes quedarte en medio camino, en media carrera. Tienes que volver a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Amén. Entonces vas a ver que las preocupaciones se hacen más pequeñas. Di conmigo, se hacen más pequeñas. ¿Qué es más grande? ¿Tu problema o tu Dios? Segunda de Corintios capítulo 11, 28. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 28? Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué dice ahí? La preocupación. Pablo también tenía tiempos de estrés. Yo me identifico mucho con Pablo. ¿Sabe por qué? Dicen que Pablo también era calvito. Pero también era apóstol y también estaba al frente de varias iglesias. Me toca a veces resolver problemas ajenos. Porque digo esto de otras iglesias que no soy pastor y me toca, a veces me llaman y dice pastor, esto y otro. Y Pablo tenía una preocupación, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pero también me preocupo por esta iglesia. También me preocupo. Digo, ¿dónde estará la hermana Chana? Y la hermana Tula. Y la hermana... No pongo nombres propios porque se me van a resentir. Pero me preocupo cuando no les veo, ¿verdad? Y digo, ¿dónde estará? ¿Y con quién andará? ¿Y a dónde se habrá ido? Y le llamo entonces, le digo, hermana, estamos pendientes, ¿cuándo vas a venir? Y la hermana dice, pastor, estoy bien, ya he de ir por ahí, ya le he de visitar, Y yo digo, ¿cómo será delante del Señor? Señor, yo sí quería, ya iba a visitarle, pero ya no pude. A veces me preocupo demasiado. Mi esposa me dice, ya no te preocupes tanto, mi hijo, preocúpate por mí, dice. Porque a veces uno desgasta su vida, días enteros. Hubo un tiempo que yo predicaba martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el domingo predicaba 2 y 3 veces en el día. Había un tiempo en el que yo llegaba, después ya en la tarde, un ratito del domingo, me sentaba en el sillón y decía, voy a ver televisión. ¿Saben cuánto miraba? Ni un minuto. Bueno, hasta ahora me pasa, pero era tanto el cansancio, la extrema preocupación por las iglesias. Pero aprendí algo, hermanos. No es mi obra, es la obra de Dios. Y aprendí a descansar en Dios. Mi esposa me dice, yo no sé cómo haces tú las cosas que escuchas tantos y tantos problemas. Créame, algunos con un problema ya no aguantan. Yo escucho toda la semana un montón de problemas. Pero yo llego a la casa y me olvidé de todos los problemas. Así que no me pida que usted esté, vea, pastor, orará por mí. No, déjeme descansar en casa, por favor. Porque algunos son buenazos, donde que ven, pastor, orará por mí, por favor, todos los días. Y antes de olvidarme digo, venga, ahorita mismo, en este instante orar por ti, porque si no me olvido. Y Pablo se preocupaba por las iglesias. Lucas capítulo 12, versículo 22. Mira lo que dice aquí, las preocupaciones, ¿por qué más? Lucas 12, 22. Y esto dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis
por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Dígale a su hermano, estás finucci, dígale. Y dígale, y estás guapísimo, dígale. Y dígale, estás con ropa añiñada. ¿Cuántos han comido ayer? A ver, vamos por aquí. ¿Cuántos ya comieron la colada morada con agua de pan? A ver. ¿Y por qué no han dado un poquito? Mira lo que dice aquí el Evangelio de Lucas. No te preocupes por vuestra vida. No te preocupes. Hay gente que a veces está desesperada y mañana qué pasará y ahora cómo haré, qué viviré y cómo viviré. Pero yo les veo bien, hermanos. Yo les veo bendecidos. Yo les veo con gozo del Señor. Dile a tu hermano, poniendo la mano en el hombro, dile, no te preocupes. Y dile así con una palabra profética, dile, hoy vas a comer rico, dile. Uy, 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 nadie se creyó eso. Señor, lo que ellos no quieren, dámelo a mí, digo siempre, dame. ¿Cuántos van a comer rico ahora? A ver. Dile, y te van a dar un regalo. Ay, sin algunos, yo sí quiero eso pasar. ¿Por qué no? No te preocupes. Dios te dice que el momento que te preocupas, te sales de la carrera, pierdes las fuerzas, golpeas hacia el aire, te desubicas y encima entras en ruina. No te preocupes. Confía en Dios. El día en que menos esperas, vendrán bendiciones de una manera milagrosa. ¿Qué comeremos? Déjeme decirle, desde que yo tengo uso de razón, nunca ha faltado alimento en mi casa. Nunca. Más bien siempre hemos tenido para compartir. Vienen misioneros, digo, mi hija, necesitamos. La iglesia también, gracias a Dios, se ha hecho generosa, pero falta todavía. Porque nosotros podríamos llenar unas 10 canastas, no solo 2. Y cuando vienen los misioneros, no sé de dónde, pero hay huevos, leche, pan. Cuando se van los misioneros dicen, pastor, hemos subido unos kilitos, dice. Entonces vamos a llamar aquí, en vez de que sea Camino Eterno, vamos a llamarle Betlehem. ¿Por qué Betlehem? Es la casa del pan. Porque siempre hay provisión. ¿Cuántos han experimentado la provisión de Dios? Dile a tu hermano, estás en una tierra de bendición. Y dile, aquí suceden milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor ahí. No te preocupes. No te preocupes por lo que comeremos, ni por vuestro cuerpo que te vistes. Yo no sé, hermanos, pero aunque yo suba o baje de peso, la ropita me queda bien. Tengo un problema que cuando le mande a meter, digo, yo otra vez si subo, ahí sí tengo que comprar ropa nueva porque ya no hay. Pero no te preocupes, Dios te da sustento. Amén. Marcos capítulo 13, versículo 11, mira lo que dice aquí la palabra. Cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino lo que os ha dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran servir al Señor? Dispón tu corazón. Déjame decirte que cuando tuve que predicar las primeras veces no sabía cómo iba a comenzar y cómo iba a terminar. Pero a medida que he seguido soltando mi corazón delante de Dios, Él ha puesto siempre palabra, un carbón encendido, la unción del Espíritu. Así que no te limites, no te preocupes por lo que tienes que hablar.
Algunos que tienen que hablar inclusive con sus jefes, con sus puestos, con buscar un trabajo, hacer algo más. No te limites. El Espíritu Santo te ayudará en todo lo que tienes que hablar. Alguien diga amén. Entonces, ¿de qué tenemos que ocuparnos? De hacer lo correcto. ¿De qué tenemos que ocuparnos? De volver nuevamente a terminar la carrera. De ganar esta carrera. De terminar lo que Dios ha determinado, Dios ha puesto, Dios ha dicho sobre tu vida. Y voy nuevamente a 1 Timoteo capítulo 4, 13. Entre tanto que llego, mira lo que dice la palabra aquí. 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la escritura, dedícate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Diga conmigo, tremendo. Mientras seguimos en esta carrera, mientras avanzamos la vida cristiana, el apóstol Pablo dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Avanzamos. ¿De qué tenemos que entonces ocuparnos? ¿De qué tenemos que dedicarnos? Este versículo, subráyele en sus Biblias y rápidamente dice aquí, ocúpate de la lectura de las escrituras de la palabra. Cuando tú te ocupes de la palabra, en leer, no te preocuparás por las cosas que estarán en tu mente. Y cuando te llenes tanto de la palabra y repitas la palabra traerá sanidad a tu alma. Ocúpate de la lectura de la palabra. En vez de estar escuchando tanta noticia, tanto negativo, tanta diablura, tantas cosas, ocúpate de la lectura de la palabra. Escucha las buenas noticias del Evangelio, las buenas nuevas. Escucha la promesa, escucha la sanidad, escúchale a Dios. Cuando te ocupes de la lectura, no te preocuparás. No te preocuparás. Ocúpate de la exhortación. Cuando te ocupes de la exhortación, te dejarás de preocuparte por tus familiares, por la iglesia, porque Dios te dará palabra para exhortar, como le pasó a Moisés. Él delegó y la enseñanza fluyó y así cumplió el propósito. Ocúpate del don espiritual. Cuando te ocupas del don espiritual, Dios se preocupa de ti. Preocúpate de ti mismo. Ocúpate de ti mismo. Cuando usted se ocupe de sí mismo, se va a dejar de preocupar por el día de mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ocúpate de la salvación. Cuando tú te ocupes de la salvación y estés pendiente de la salvación, deja de preocuparte por las cosas que vendrán, las cosas que te dicen, porque cuando buscas primeramente el reino de Dios, todo será añadido.